empezar repasando un poco la tabla de patologías, de cada patología saltar a la tabla de fármacos y mientras hablamos de los fármacos, saltar a la tabla de neurotransmisores, que más o menos es con tratamientos para esquizofrenia. Veíamos que estaban los antipsicóticos convencionales, que simplemente son antagonistas del receptor B2 y que tenían muchos problemas, porque generan muchos síntomas secundarios. Y sobre todo, pues porque muchas veces se unen a receptores de acetilcolina, muscarínicos, a receptores de histamina, histaminérgicos y a receptores de noradrenalina, como el alfa-1. Y eso hace que generen muchos efectos secundarios. ¿Cuáles eran estos? La clorpamicina y el haloperidol. Entonces, se han desarrollado nuevos tratamientos antipsicóticos atípicos que se denominan así porque son antagonistas del receptor D2 y del 5-HT2A. Y es ese antagonismo 5-HT2A el que permite disminuir los niveles de dopamina en la región del estriado, pero sin producir tantos efectos secundarios. Dentro de estos antipsicóticos atípicos hablamos de 3 grupos bien diferenciados: las pinas, las donas y los 2 pips y un RIP. Y luego había otros, de los cuales tampoco he visto yo que aparezcan mucho en los exámenes. Quizá me sonaba más el serpindol, pero vamos, algo que no he puesto en las tablas y que sí que quiero que os repaséis muy bien, porque eso sí que he visto que se pregunta mucho, es las pautas que hay que seguir cuando queremos pasar de una pina a una dona, o sea, cambiar a un paciente de una pina a una dona, o de una dona a una pina, o de una pina a aripiprazol, etcétera. Eso revisároslo bien, porque eso sí que he visto que se pregunta bastante. Vale, entonces, vamos ahora a la tabla de fármacos y repasamos un poco todos los antipsicóticos. Esta era mi idea de cómo hacerlo. En esta tabla empezamos con los antipsicóticos convencionales. La clorpromacina y básicamente todo lo que vamos a decir para ella, semejante para el haloperidol. Si ves, Alejandra, que hay algo que creas que no está bien o no está claro, me dices para mejorarla y yo mañana os envío todo con los cambios que haya que hacer. La clorpromacina es el primer fármaco antipsicótico. Realmente era un antihistamínico, pero se vio que funcionaba para la psicosis. El problema que tiene es que es antagonista del receptor D2 en todo el cerebro. Entonces no solo afecta a la vía mesolímbica, sino también a la vía mesocortical, a la nigroestriatal, que es aquella que está alterada en Parkinson, a la tuberuloinfundibular, que es la que está relacionada con la prolactina, etc. Por ello causa un montón de efectos secundarios: síndromes extrapiramidales, parkinsonismo, hiperprolactinemia, con lo cual desaparición de la regla y amenorrea. Y luego, como os pongo aquí, puede llegar a producir disquinesia tardía, que era ese movimiento involuntario que parece como que se masca chicle y que si el fármaco no se retira a tiempo podría terminarla causando de modo irreversible. Y luego, al bloquear los receptores muscarínicos, pues también se queda bucal, visión borrosa, estreñimiento, tal. Y posee también una potente acción anticolinérgica, antihistamínica. Bueno, no son muy buenos. El haloperidol exactamente lo mismo, aunque la afinidad por el receptor M1 y H1 es un poquito menor. Entonces, nos vamos a los atípicos. Primer grupo, pinas. Clozapina, olanzapina, quetiapina. ¡Ay! No me deja pasar de página. Así, quetiapina, tengo que pasar desde aquí. Asenapina y zotepina. Este sería el grupo de las pinas. De ellos he marcado la quetiapina porque, en mi opinión, es quizá la más importante y porque además es la que vamos a ver que se utiliza para más cosas. Se ha mencionado también en otros temas, incluso, pues, por ejemplo, en depresión y en otros trastornos. Lo que he puesto en rosa son cosas que yo considero que son como muy exclusivas de cada fármaco y que he visto que a veces las preguntan en exámenes. Por ejemplo, clozapina. Se llama que es el patrón oro, es decir, la clozapina no va a ser el primer antipsicótico que se va a dar, pero cuando otros fallen, va a ser ese al que se va a recurrir. Y sobre todo, se va a dar en pacientes que sean violentos. Y también
en aquellos que tengan riesgo de suicidio. Va a ser útil en esos casos. Tiene poco SEP, no provoca hiperprolactinemia, esto ya es una característica de los convencionales, pero sí que tiene efectos secundarios bastante malos. Por eso hay que valorar por ejemplo, el riesgo de suicidio es más grave que estos efectos secundarios, pero si en el paciente tiene riesgo de suicidio, pues igual este tratamiento no es el mejor, porque puede provocar agranulocitosis, riesgo cardiometabólico, es decir, problemas cardiovasculares y un efecto sedante extremo. Por eso no se suele utilizar mucho, simplemente cuando otros no funcionan. La olanzapina. La olanzapina tampoco es muy recomendable porque es el de mayor riesgo cardiometabólico, o sea, el de mayor riesgo cardiovascular. Y además, ganancia de peso. A un paciente tampoco nos interesa que gane mucho peso porque muchas veces se gana más grasa y por lo tanto todo el sistema cardiovascular se ve afectado. Entonces, como pone aquí, mejor segunda línea. Llegamos a la quetiapina, que en mi caso, o sea, lo he marcado en verde porque considero que es el mejor. La quetiapina además es que sirve un poco para varias cosas. A dosis bajas y con liberación inmediata como hipnótico. Es decir, que nos va a servir, por ejemplo, para inducir el sueño, como relajante muscular, etc. A dosis, o sea, de liberación prolongada, quiero decir, una ingesta más pautada. A dosis de 300 miligramos como antidepresivo. De él hablamos también en el tema de la depresión. Y si ya a dosis más altas, como antipsicótico. Por eso lo he marcado en verde, porque creo que es importante. Es muy, muy atípico, no causa sed, no hay elevación de prolactina y además se puede utilizar para pacientes con Parkinson, que tengan psicosis y Parkinson. Y esto es algo que no tienen las otras pinas. Después, las dos últimas. Bueno, y esto último, que es que se me ha movido, que sí que tiene el problema de que se gana un poquito de peso, aumentan los triglicéridos en ayunas y se favorece un poquito que aumenten también los niveles de glucosa en sangre. Entonces, sí que con el paciente habría que hacer un seguimiento de los niveles de triglicéridos y de azúcar en sangre. La senapina es de los más nuevos, tampoco produce ese aumento de peso y tiene también efecto antidepresivo, igual que la quetiapina. Y luego la azotepina, muchos efectos secundarios, elevación de prolactina, tal, por lo que realmente en la azotepina no he marcado nada. Quedaros con que tampoco es muy recomendable porque tiene elevación de prolactina, riesgo de convulsiones, aumento de peso, sedación, probablemente aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, dislipidemia, diabetes. Como ya veis, no es el mejor. Vale, esto en cuanto a las pinas. El segundo grupo de antipsicóticos, las donas. En las donas, risperidona, paliperidona, ciprasidona, iloperidona y lurasidona. He marcado en verde risperidona y ciprasidona, porque en mi opinión pues son también las que tienen características como más interesantes. Risperidona, antipsicótico atípico en dosis moderada y cuando ya lo añadimos en dosis altas, se comporta más como si fuera un antipsicótico convencional, pudiendo provocar más efectos secundarios. ¿Qué es interesante de la risperidona? Que se puede utilizar en niños y en adolescentes. Cualquiera de estos fármacos no se podría utilizar en estos rangos de edades. Y además, también se puede utilizar para asociado con problemas del trastorno autista. Tiene efectos secundarios. Aumenta los niveles de prolactina, el peso y dislipidemia, que sería pues, un aumento de los lípidos en sangre. La paliperidona es lo que es el principio activo de la risperidona, es más tolerable, menos sedación, menos sed, pero los mismos efectos secundarios. Quiere decir aumento de prolactina, de peso, dislipidemia, pero bueno, también se podría utilizar en niños y adolescentes y en personas con trastorno autista. Después, la ciprasidona, también marcado en verde. ¿Qué tiene de interesante? Que no causa propensión o ganancia de peso. Y esta es una pregunta que a veces sí que viene en el examen. ¿Cuáles de estos antipsicóticos atípicos no causan ganancia de peso? Pues, por ejemplo, esto es importante. Tampoco hay dislipidemia, ni elevación de triglicéridos en ayuna, ni resistencia. Por lo tanto, el riesgo cardiometabólico de este fármaco es muy limitado. Entonces, ante un paciente que ya de por sí
tiene, por ejemplo, antecedentes cardiovasculares o una mujer menopáusica o alguien gordo o con problemas de hipertensión, de colesterol, pues este fármaco sabemos que es más seguro que si ya tiene colesterol y encima le damos un fármaco que aumenta triglicéridos o que aumenta la resistencia a la insulina, pues va a ser mucho peor para esa persona. Y luego tenemos la iloperidona y la lurasidona, que en este caso he marcado aquí en amarillo porque aparte de ser antagonistas de D2 y de 5-HT2A, tienen otros antagonismos interesantes. La iloperidona alfa-1, que es el receptor de noradrenalina, y que causa bajo nivel de SEP, de dislipidemia y aumento de peso moderado. Puede producir hipotensión ortostática, que era esta hipotensión que aparece a veces cuando estamos tumbados y de repente al incorporarnos parece que nos mareamos. Y la lurasidona, que tiene antagonismo 5-HT7 y que funciona también como antidepresivo. En mi opinión, ya os comento de nuevo que los que he marcado en verde serían los más interesantes. Después tenemos los 2 PIPs y un RIP. Para mí el estrella es el aripiprazol, de hecho es el que más he visto que suele aparecer en preguntas y además tiene un montón de cosas interesantes. El aripiprazol funciona un poco como agonista parcial del receptor D2. Acordaros la diferencia entre agonismo y antagonismo. Antagonismo quiere decir que cuando se une al receptor lo bloquea. Y el agonista es aquel que se une al receptor y lo estimula, pero solo a mitad del nivel. El receptor D2 es especial porque se expresa tanto en la neurona postsináptica como en la neurona presináptica. Sí, con aripiprazol muchísimo. Por eso, ahí, saber de pina, aripiprazol, de aripiprazol a pina, de don aripiprazol, eso, con ese muchísimo. Vale, y eso, como el D2 también se expresa a nivel presináptico y es el que regula los niveles de dopamina, es decir, que la neurona secrete más o menos, el hecho de que sea un agonista parcial del receptor D2, pues le da una particularidad especial. Más cosas interesantes del aripiprazol. Efectivo para la manía en niños y adolescentes. Lo mismo que habíamos dicho antes, creo que era de la risperidona, que ya se me olvida de la risperidona. Vale, y también para la irritabilidad relacionada con el autismo. Pero además, se puede dar el aripiprazol también como antidepresivo de refuerzo combinado con inhibidores de la recaptación de serotonina o de serotonina y norepinefrina. Sobre todo en trastorno depresivo que ya es resistente al tratamiento o en depresión bipolar, lo cual hace que este antipsicótico sea muy interesante. Aparte, el aripiprazol no es sedante, no provoca aumento de peso, no provoca dislipidemia, no hay elevación de triglicéridos. Bueno, pues es un fármaco casi estrella, ¿no? O sea, la verdad es que tiene muchas cosas buenas y menos cosas malas que otros. Seguro que tiene sus cosas malas, porque bueno, nada es gratis, pero bastante mejor que otros. El brexpiprazol está relacionado con el aripiprazol, pero ahora es más antagonista de D2 que agonista parcial. Tiene también acciones antidepresivas y este tiene interesante, que podría aparecer en alguna pregunta, psicosis en personas que tienen una demencia. ¿Vale? Que las personas con demencia, pues ya vemos que a veces no se sabe muy bien qué es antes o cómo está afectando la demencia a la psicosis o la psicosis a la demencia, pues este fármaco podría ser adecuado. Y la cariprazina es, igual que el aripiprazol, agonista parcial de 2, a dosis bajas también tiene efectos antidepresivos y apenas causa problemas de aumento de peso metabólicos y tiene una baja incidencia de SEP. Con lo cual, bueno, los 2 PIPs y un RIP son bastante adecuados. Y luego están estos otros que yo creo, no me suena mucho de verlos en los exámenes, los he añadido aquí, pero creo que son los fármacos quizá menos importantes. La sulprida mejora los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero causa SEP y elevación de prolactina. Amisulprida, agonista parcial muy cercano al extremo antagonista de 2. No tiene afinidad por 5-HT2A ni por 5-HT1A, que son receptores de serotonina. Sí que eleva la prolactina, aunque no hay mucho SEP. Serindol, propiedades antagonistas 5-HT2A
y D2 como la perospirona, pero bueno, el serindol, posible efecto cardíaco, solo se usa como segunda línea, y la perospirona, uso en el tratamiento de la esquizofrenia más que la manía. Mi recomendación, sobre todo, pues quizá dentro de esta tabla os podríais hacer una más resumida, marcándoos las cosas que están en rosa, o sea, lo que va a ser como específico de cada uno, y ver un poco pues en las cuestiones que os he ido pasando qué es lo más llamativo de cada uno. Vale, vamos a ver, bueno, me paras cuando quieras, Alejandra, para la duda que tengas. Vamos a ver un poco la depresión, que en este había muchísimas cosas. En la depresión también habíamos visto varias hipótesis o varias ideas que trataban de explicar qué pasaba en la depresión. Estaba la hipótesis de las monoaminas, que hablaba de que en la depresión había una disminución de los niveles de las principales aminas, serotonina, norepinefrina y dopamina, que podía ser diferente de unos pacientes a otros y que quizá la más relevante sería la disminución de serotonina. No se sabe muy bien a qué se debe ni se puede explicar. Esta hipótesis se complementaba con otra hipótesis, que era la hipótesis del receptor monoaminérgico, que lo que comentaba es que en pacientes con depresión lo que se había observado es que los receptores de estas tres aminas estaban regulados al alza, había altos niveles, y que se explica cómo que esta regulación al alza podría ser una consecuencia de la disminución de los niveles de monoaminas, que las neuronas pues respondían ante esa disminución sobreexpresando los receptores. Otra hipótesis que comentamos en el tema era la hipótesis del factor de desarrollo neuronal del cerebro, que decíamos que bueno, existe un gen que codifica para esta proteína, que es un factor que contribuye a que las neuronas se dividan y se multipliquen. Y cuando esa proteína o ese factor neurotrófico no está presente, entonces las neuronas no solo no se dividen y multiplican, sino que se induce atrofia neuronal y, entre otras cosas, se puede producir una disminución en los niveles de serotonina. Al final, esa disminución en los niveles de serotonina puede llevar a una disminución en los niveles de dopamina y norepinefrina, que pues, al principio aumentan, pero luego pueden terminar también decayendo. Y luego comentamos también como otra posible causa, o más que causa, yo diría que es como una predisposición a la depresión, es qué alelo tenemos nosotros en nuestros genes que codifica para el transportador de la serotonina. El transportador de la serotonina es una proteína que constituye un canal en la neurona presináptica, o un receptor, digamos, un receptor, que cuando une serotonina, pues ayuda a que ésta vuelva a la neurona presináptica, pero no todas las personas tenemos exactamente la misma secuencia de aminoácidos en esa proteína canal, sino que hay variaciones. Esas variaciones son alelos. Entonces hablamos de que había como dos alelos, el alelo S y el alelo L, y que dependiendo de cuál tengamos, podemos tener más tendencia a la depresión. Entonces las personas con alelos S tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión ante factores de estrés, mientras que personas con alelos L serían más resistentes. Y esto trataría también de explicar por qué hay personas que genéticamente tienen una predisposición. Y igual no desarrollan una depresión, pero de repente llega una situación muy estresante en su vida y eso provoca que se produzca, que debuten como depresión. Vale, tratamientos. Aquí vimos un montón. Y es importante con las siglas no confundirse. A veces en alguna pregunta del examen variaban un poco. Bueno, yo siempre pues acordaros que los que solo son de serotonina llevan la palabra selectivo. Entonces, en esta primera que estoy, me voy a poner con el boli para que lo veáis los que veáis el vídeo. Inhibidores selectivos, recaptación de serotonina, ISRS. Son los que solamente bloquean el transportador SER. Inhibidores recaptación de serotonina, pero además agonistas parciales de 5-HT1A, que era este receptor de serotonina que se expresa en la neurona presináptica, no solo en el botón terminal, sino también en la parte del soma, del cuerpo neuronal. Estos se denominan SPARIs.
Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Aquí ya desaparece la palabra S de selectivo. Inhibidores de la recaptación de norepinefrina y dopamina. ¿Vale? Inhibidores de la recaptación solo de norepinefrina, antagonistas de receptores alfa-2, que son receptores de norepinefrina, inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de 5-HT2A, IRAS, e inhibidores de la MAO. Estos eran los principales. No me acuerdo si quedaba alguno más. Sí, los antidepresivos tricíclicos. Vamos a verlos un poco cada uno, las principales características, que esto estaría aquí en la siguiente página. Así un poco rápido para que nos dé tiempo. Empezamos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Tenemos fluoxetina, más conocido como Prozac, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Estos dos últimos relacionados porque básicamente son el mismo. Fluoxetina, acciones antagonistas 5-HT2C, lo que provoca que libere norepinefrina y dopamina en el córtex y así aumente los niveles de aminas. También produce un bloqueo débil de la recaptación de norepinefrina a dosis elevadas. Bueno, esta acción antagonista 5-HT2C es además del bloqueo de SERT, porque todos ellos tienen en común que bloquean el transportador SERT. Aquí veo, bueno, pues para qué es adecuado y tal, y os he marcado en rosa lo que es como muy específico de cada fármaco y a veces lo tienden a preguntar. Por ejemplo, que es el único de todos los fármacos antidepresivos que se emplea en pacientes con bulimia. Y eso yo lo he visto que también lo preguntan. Sertralina. La sertralina, aparte de bloquear SERT, bloquea también el transportador de dopamina TDA y además es capaz de unirse al receptor de norepinefrina, al receptor sigma-1, perdón, y a ejercer acciones ansiolíticas de tranquilización. Paroxetina. Cosas interesantes, además del bloqueo de SERT, tiene acciones sobre el receptor muscarínico, acciones muscarínicas, anticolinérgicas e inhibidoras de NET. Una cosa interesante y que también la he visto en preguntas en exámenes, la paroxetina es la que produce disfunción sexual en el hombre porque inhibe la enzima óxido nítrico sintetasa, que es importante para la... Ay, no me va a salir ahora. Bueno, para la virilidad masculina, ¿no? Y me sale para la eyaculación, pero no, quería decir para lo otro. Bueno, como provoca disfunción sexual, pues para la erección, eso, que no me salía. Ay, vale, pues como provoca disfunción sexual, no va a ser recomendada pues para hombres con que encima se puedan deprimir todavía más. La fluvoxamina, unión al receptor sigma, también ansiolítica, y una cosa interesante que tiene, que se usa en el tratamiento del TOC. Y luego citalopram y escitalopram, al final citalopram son dos compuestos que son enantiómeros, nada, simplemente es que son más o menos la misma molécula, pero que sus grupos en el espacio se sitúan como si fueran imagen especular uno de otro. Y entonces el citalopram tendría las dos moléculas y el escitalopram solo la molécula S, que es la verdaderamente activa, la que funciona bien como antidepresivo. Y como curiosidad del citalopram, tratamiento de la depresión en ancianos. Con ancianos a veces no hay tantos fármacos que funcionen bien, pues este sería uno de ellos. Vale. Los SPARI. Los SPARI, que son aquellos que combinan, digamos, la inhibición de SERT, en el caso de la viladazona, con el agonismo parcial 5-HT1A. Este es un SPARI y gracias a ese agonismo parcial 5-HT1A estimula la liberación de dopamina en el estriado. Si os liáis con esto, yo repasando a mí misma, porque la verdad es que esto está un poquito complejo, lo que os recomiendo es mirar la tabla de neurotransmisores y en la tabla de neurotransmisores os vais a la serotonina y buscáis ¿qué hacía un receptor 5-HT1A? En el córtex estimula la liberación de dopamina en el estriado. Luego, si estamos utilizando un fármaco que es un agonista de 5-HT1A, pues lo que va a hacer es estimular justo eso, la liberación de dopamina
en el estriado. Vale, vamos a seguir con los fármacos. Bueno, y luego la buspirona no es como la vilagazona, esta no tiene inhibición SERT, solamente tiene agonismo parcial 5-HT1A, pero puede actuar como la vilagazona si la combinamos con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Vale. Después, los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina y milnacipran. De estos os he marcado en rosa lo que creo que podrían preguntar más. Por ejemplo, venlafaxina, útil en trastornos de ansiedad. Problemas de la venlafaxina, elevación de la tensión arterial y podría provocar reacciones de abstinencia. Entonces, bueno, pues si tenemos una persona con problemas igual de ya tensión arterial alta, habría que tener cuidado. Desvenlafaxina es eficaz en mujeres menopáusicas. Mejor si aún tienen estrógenos, pero eficaz en mujeres menopáusicas. Duloxetina alivia la depresión en ausencia de dolor y el dolor en ausencia de depresión. Luego, útil en personas con depresión que tienen dolor y también para ancianos deprimidos, igual que habíamos comentado anteriormente otro fármaco. Y el milnacipran, lo más interesante, aprobado para la fibromialgia. Entonces, estas cosas que os he puesto en rosa, importantes. Después, inhibidores de la recaptación de norepinefrina y dopamina. Aquí el bupropión. El bupropión que inhibe tanto la recaptación de dopamina como de norepinefrina, aumentando los niveles de ambos. Sobre todo interesante, lo comentamos en el tema de adicciones, se está utilizando para el tratamiento de la adicción a nicotina. Y luego de los inhibidores de la recaptación a norepinefrina, no dijimos mucho en el tema de depresión. Como curiosidad, que la atomoxetina se está utilizando en el tratamiento del TDAH. Más fármacos que hablamos en el tema de depresión, agomelatina. Este era totalmente diferente porque es un agonista de los receptores de la melatonina, aunque también tiene antagonismo 5-HT2C. Si dudáis, por ejemplo, decís, uy, ¿y el 5-HT2C qué hacía? Pues lo mismo, os recomiendo ir a la tabla de fármacos y os miráis aquí. El 5-HT2C frena la liberación de dopamina y norepinefrina en el córtex. Luego, si uso un antagonista, lo que estoy haciendo es estimulando la liberación de dopamina y norepinefrina en el córtex. Vale, seguimos con las patologías, no, con los fármacos. Vale, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la agomelatina? Entre otras cosas, restaurar los ritmos circadianos. Vale, me parece bien. Para combatir el síndrome de deficiencia, sí. Acuérdate eso que comentamos, que en las adicciones se podía utilizar para aumentar los niveles de dopamina. Pues eso, la agomelatina sobre todo, restaura ritmos circadianos y disminuye la liberación de glutamato inducida por el estrés, con lo cual, pues por lo menos nos va a favorecer que podamos dormir, además de los efectos sobre los receptores MT1 y MT2 de la melatonina. Y luego, la mirtazapina, antagonista alfa-2, y sobre estos receptores, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3H1, lo mismo, que dudáis de lo que hacían, pues os recomiendo ir a la tabla de neurotransmisores y lo veis. Como es antagonista, pues el efecto contrario, pero en general va a ser aumentar los niveles de monoaminas. Trazadona es un IRAS, inhibidor de la recaptación y además de la serotonina y además antagonista 5-HT2A y 5-HT2C, también contribuye a aumentar los niveles de monoaminas. Inhibidores de la MAO, de este, yo me tiendo a liar, por eso sí que os recomiendo que vayáis a la tabla de neurotransmisores y aquí en finalización, transportador de degradación, os he puesto en las 3 aminas cómo actúan las MAOs. Las MAOs destruyen dopamina a nivel intracelular, noradrenalina a nivel intracelular y la serotonina la destruyen a nivel extracelular e intracelular. Pero, sí, eso se me ha olvidado ponerlo. Muy bien, Alejandra. Nos recuerda, Alejandra, que la mirtazapina más un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina es el combustible para cohetes de California.
Muy bien, gracias. Y bueno, las MAO-A y MAO-B destruyen el exceso de serotonina extracelular y solo la MAO-B podría degradar serotonina a nivel intracelular si los niveles son muy, muy elevados. Como consecuencia de esto, pues en los fármacos, en los inhibidores de serotonina, o sea, de la MAO vamos a encontrar diferencias entre, uy, que me he equivocado, quería poner esta otra, entre si solo inhibimos la MAO-A y la MAO-B, ¿no? La MAO-A metaboliza preferentemente norepinefrina y serotonina, aunque también dopamina, y la MAO-B degradaría los tres, pero la serotonina solo a muy altos niveles, por lo que no es útil como antidepresivo. De hecho, la seleginina, que es un inhibidor de la MAO-B, se utiliza más en Parkinson, se me ha olvidado marcar esto en rosa, que en procesos depresivos. Y además recordaros que si inhibíamos, que si inhibíamos ambas MAOs, pues también habría que tener cuidado con el consumo de ciertos alimentos que puedan tener tiramina en la dieta, etc. Y luego los antidepresivos tricíclicos, que bloquean la bomba de la norepinefrina. Vale, muy bien. Es que yo ya, por no poner bastante información, las de norepinefrina y serotonina, etcétera, suelen utilizarse como fármacos de segunda línea porque también bloquean otra serie de receptores y tienen muchos efectos secundarios. Y también el problema de estos fármacos es que pueden afectar a los canales de sodio sensibles al voltaje, causantes del coma y convulsiones. Estos canales son los primeros que se abren en las neuronas cuando se produce la despolarización inicial. Entonces, si generan, por ejemplo, pues una hiperexcitación, pues podrían provocar convulsiones o después generar que se queden despolarizadas y coma. Vale, el tercer tipo de patologías eran ya, nos vamos de la depresión a la manía. En la manía, básicamente lo que teníamos era o aumento de monoaminas o una sobreexcitación porque había, por ejemplo, mucho glutamato y menos GABA, pero muchas veces era el efecto opuesto. Había un aumento de las aminas. Como causas de la manía, pues a veces puede aparecer también por una predisposición genética o puede ser que aparezca en personas con predisposición a consecuencia de un tratamiento en monoterapia con antidepresivos. Lo habíamos visto. Bueno, tratamientos aquí menos. Litio, anticonvulsivo. Nunca combinar IMAO con ISSRN o ISRN ni clomipramina. Ah, muy bien, pues a mí eso se me ha colado. Inhibidores de la MAO con estos. Vale, por las consecuencias que pueden tener, imagino, ¿no? Los inhibidores de la recaptación, concretamente es cualquier IMAO, A o B, o de esto no me acordaba yo. Ah, vale, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Esto se me ha olvidado por el aumento tan fuerte en serotonina que se puede producir. Vale, perfecto. Nos recuerda también Alejandra que los inhibidores de la MAO en general se recomienda no combinarlos con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina porque podrían provocar, ni con clomipramina, podrían provocar el síndrome serotoninérgico fatal. Muy bien. Si es que te vas a tener que venir aquí a dar la clase. La verdad es que ya mi cerebro no me cabe tanta información. Bueno, en la manía, el litio, los anticonvulsivos, antipsicóticos atípicos, se podrían utilizar algunos, benzodiazepinas y luego una serie de productos naturales que podrían ayudar a estabilizar un poco estas monoaminas. Vale, vamos a ver con los fármacos un poquito más en detalle para el tratamiento de la manía. Cada patología he puesto un colorcito. El litio, bueno, el litio ya os conté que es un catión, ¿no? Viene de un metal, pero cuando hablamos de litio aquí no te dan el metal, te dan lo que es el átomo cargado positivamente, un catión, que nosotros ya lo tenemos en nuestro cerebro en concentraciones muy bajas y ayuda al buen funcionamiento del cerebro. No se sabe por qué cuando se les administra a personas con manía funciona. No se sabe el mecanismo, pero se sabe que previene del suicidio. Esto no creo que os lo pregunten, pero inhibe una molécula que es la GSK3,
que inhibe la fosforilación de proteínas tau. Sabéis que las proteínas tau están implicadas en el Alzheimer y en otras cosas, por lo que ralentiza la formación de placas y de ovillos en el Alzheimer. O sea, que el litio tiene una función protectora respecto de la aparición del Alzheimer. Pero claro, usar litio supone que hay que monitorizarlo en sangre porque puede tener muchos efectos secundarios. O sea, las cantidades de litio que tenemos nosotros en el cerebro son mínimas y si nos lo aportan desde fuera, pues exige un seguimiento muy importante y por esto se está dejando de usar. ¿Qué se ha usado a diferencia del litio? Pues anticonvulsivos. Los anticonvulsivos tratan de disminuir los niveles de aminas, porque precisamente lo que aparece en la epilepsia muchas veces es una sobreexcitación del cerebro. Y algunos de ellos, como el litio, nos van a servir para tratar desde arriba, es decir, para tratar la manía. Por ejemplo, el ácido valproico y la carbamazepina. Os he señalado también en rosa lo que creo que era más relevante, por ejemplo, del ácido valproico, que no solo, bueno, esto no lo he señalado en rosa, es efectivo para la manía aguda y para prevenirla. También se desconoce su mecanismo, por lo que dudo que os pregunten, y sí que causa muchísimos efectos secundarios. Muchísimos. Alopecia, aumento de peso, sedación, complicaciones metabólicas, resistencia a la insulina, menorrea, ovarios poliquísticos, etc. Y es efectivo también para las migrañas. Se cree que entre sus principales mecanismos de acción podría estar relacionado con los canales, con la excitación de las neuronas. La carbamazepina también, lo mismo que el ácido valproico, sirve para tratar la manía y para prevenirla. En este caso sí que se sabe que actúa sobre los canales de sodio sensibles a voltaje, como os he dicho, son los implicados en la despolarización de la neurona, y entre sus efectos secundarios, acción supresora de la médula ósea, es decir, que afectaría a la producción de células sanguíneas y del sistema inmune por la médula. También es efectivo para el dolor de nervios, para un dolor neuropático. Y luego está la lamotrigina, que era un poquito diferente porque este nos servía más para estabilizar desde abajo o tratar desde abajo, ¿no? Por ejemplo, tanto de manía como depresión para estabilizar, y en el tratamiento más de la depresión que de la manía. Y sus principales efectos secundarios, el ras cutáneo. Después, ¿qué otras cosas se podrían utilizar para tratar la manía? Se podrían utilizar benzodiazepinas porque al final estimulan la producción de GABA y la acción del GABA, que es el neurotransmisor inhibidor, y por lo tanto, por ejemplo, podría ser útil en pacientes que no pueden dormir. El modafinilo y el armodafinilo, pero solo como un tratamiento adyuvante, como algo que se une a otro tipo de tratamiento. Y no sé si os había puesto algo más, y lo que hablábamos de hormonas y productos naturales. Yo aquí, bueno, ácidos grasos omega 3 que podían ayudar al funcionamiento del cerebro. El inositol es una molécula que actúa como segundo mensajero. Sí, tranquilizadora rápida, eso, pero más, pues si están como muy excitados para que puedan dormir, porque acordaros cuando hablábamos de la manía, del caso de Raquel, que estaba que es que ni dormía, como una moto. El inositol, yo sospecho que puede ser que sea una molécula que esté implicada en la señalización que se activa con los canales de sodio o cuando estos anticonvulsivos se unen a su receptor. El L-metilfolato, porque parece ser, bueno, sabemos que aumenta los niveles de dopamina, por lo menos esa es la función con la que se usan los pacientes con TDAH, y la hormona tiroidea. Pero vamos, yo de estas cosas tampoco he encontrado como una explicación científica de por qué. Pero parece ser que son productos que se les aconseja incorporar en su dieta. Vale, la ansiedad. La ansiedad, sobre todo, nos tenemos que acordar que lo que pasa en la ansiedad es que tenemos mucho glutamato, neurotransmisor excitatorio, y nos falta GABA, que es el neurotransmisor que nos calma más. Y que además se pueden hacer ansiosos, que hay personas que por lo que sea, pues por su genética ya están predispuestas a padecer de ansiedad. He puesto aquí más o menos en la tabla, bueno, ansiedad y preocupación. El miedo está regulado por la amígdala, que es una región de nuestro cerebro reptiliano, y que está en contacto con otras muchas regiones, el córtex prefrontal, el área gris periconductual, el eje hipotálamo hipófisis pituitaria adrenal, el núcleo parabranquial, ya no me acuerdo, y el locus coeruleus. Bueno, en general, que sí, el núcleo, este es el que está relacionado con el ritmo respiratorio.
¿Qué es lo que va a pasar cuando se activa la amígdala? Pues que va a actuar, digamos, sobre todas estas zonas, y si el córtex prefrontal no es capaz, digamos, de generar una respuesta racional a ese miedo o esa ansiedad que ha desencadenado la amígdala, pues se va a provocar un aumento de diferentes neurotransmisores y una desregulación. Por ejemplo, más dopamina en el córtex, mayores niveles de norepinefrina en el locus coeruleus que generan ansiedad, déficit de serotonina. El déficit de serotonina nos puede provocar obsesiones, TOC, pánico. Menos GABA, déficit de GABA, con lo cual no vamos a estar tranquilos, y mucho glutamato, que favorece pues, el estrés. Tratamientos para la ansiedad. Los que más tradicionalmente se han utilizado, benzodiazepinas, pero además, ligandos alfa-2 delta, se podrían utilizar algunos antidepresivos, como los inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, el agonista de 5-HT1A buspirona, bloqueadores de receptores beta-1 o inhibidores del NEP, y tratamientos como más específicos por cada tipo de trastorno. Aquí en la tabla de fármacos solo os he puesto un poco de los primeros. Por no enrollarme mucho, benzodiazepinas, ¿cómo vamos de tiempo? Nada, simplemente acordaros que actuaban sobre los receptores GABA-A y que actuaban como modulador alostérico positivo. Es decir, necesitamos que se una GABA, pero si además se une la benzodiazepina, el efecto que va a producir es todavía mayor, va a ser un efecto mucho más calmante. Y hemos hablado también de que a veces si se abusa de las benzodiazepinas se puede producir un efecto calmante tan fuerte que podría llevarnos a un coma, y en ese caso existe un químico que es el flumacenilo, que es el antagonista, digamos, de las benzodiazepinas. Compite con ellas por la unión a los receptores de GABA y es muy útil su uso en el caso de una sobredosis de benzodiazepinas. Los ligandos alfa-2 delta, que habíamos hablado de la gabapentina y la pregabalina, que comercialmente es la lírica, que se utiliza también en dolor de nervios, neuropático. En este caso lo que hacen es bloquear, en vez de favorecer la liberación de un neurotransmisor relajante, pues favorecen que no se secrete tanto neurotransmisor excitador de glutamato. Y, por ejemplo, la buspirona, que es un ansiolítico general, agonista del 5-HT1A, y por ejemplo, la vilagazona, que es un SPARI, que también combinaba el agonismo parcial 5-HT1A con la inhibición de la recaptación de serotonina, pues también sería útil. Y luego sí que os he puesto aquí, ver en la presentación cada uno de los tratamientos más recomendados para cada subtipo de ansiedad. Acordaros que en mi presentación os puse así unas imágenes que era un señor como en un mostrador con unas estanterías, y ahí os decía para cada trastorno de ansiedad qué fármacos se recomendaban en primera línea, cuáles en segunda, y vamos viendo que de un trastorno a otro iban cambiando. Voy súper rápido porque no me va a dar tiempo a verlo todo, que es que siempre me enrollo. Vale, en el insomnio, sueño y vigilia, habíamos visto que por un lado teníamos interruptores del sueño y de la vigilia. Teníamos la región del TMN como promotor de despertar y VLPO como el promotor del sueño. Luego teníamos neuronas de orexina, que lo que hacían es estabilizar el despertar, y neuronas de melatonina, que regulan los ritmos. Principales tratamientos: moduladores alostéricos positivos, como las benzodiazepinas, que aumentan la acción del GABA, agentes melatoninérgicos, que regulan los ritmos circadianos, agonistas de receptores H1, ya que la histamina lo que nos induce es el despertar, agonistas de dopamina y ligandos alfa-2 delta, como el ropinirol, el pramipexol, y no sé si me quedaba aquí alguno. Sí, y antagonistas de orexina, o bueno, que podían ser duales de los dos receptores o solo de uno. También os había puesto aquí que otra molécula implicada en el insomnio, bueno, o en la somnolencia, es la adenosina, que se va acumulando a lo largo del día y va promoviendo el sueño. La histamina lo que hace pues es activarnos porque inhibe el interruptor del sueño, y el GABA lo que va a hacer es favorecer la somnolencia. Inhibe el promotor de la vigilia. Bueno,
más fármacos modafinilo, los estimulantes, la cafeína y el GHB. Si vamos a la tabla de fármacos, pues aquí también os he puesto un poco todos los que están relacionados con el sueño y la vigilia. Los moduladores alostéricos positivos, pues os he nombrado que aparte de las benzodiazepinas, para el tema del sueño y la vigilia, mejor los fármacos Z, Zaleplon, Zolpidem, Zopiclona. En el caso de hipnóticos melatonínérgicos, la melatonina como tal, o la agomelatina, pero también ramelteón, rasimelteón, aunque la agomelatina nos sirve para pacientes con problemas de sueño y depresión y estos dos solo con problemas de sueño. Hipnóticos serotoninérgicos como la trazadona, que podría ayudar a dosis bajas. Antihistamínicos, que también inducen somnolencia. Agonistas de dopamina y tal, por ejemplo, para el síndrome de piernas izquierdas, el ropirinol. Y los antagonistas de orexina, que lo que os comentaba es que podían ser de los dos receptores o solo de uno. Y concretamente, como antagonista dual está Suvorexant, que mejora el inicio y el mantenimiento del sueño. Vale, y el último trastorno que hemos estudiado es el de las adicciones. Bueno, me he dejado algunos tratamientos. Sí. Pensaba que había acabado, pero debo tener otra página. Eso, aquí teníamos más los que iban a tratar, digamos, de inducir el despertar. El modafinilo, que promueve la vigilia porque activa neuronas de centros promotores de la vigilia. El armodafinilo, los estimulantes, entre otros, por ejemplo, la anfetamina y el metilfenidato que se están utilizando en el tratamiento del TDAH. La diferencia entre estos dos, ambos bloquean el TDA, ambos liberan dopamina, pero la diferencia es que la anfetamina actúa también sobre el transportador vesicular de monoaminas al interior de las vesículas, dentro de la neurona presináptica. La cafeína, que compite con la adenosina, entonces aunque acumulemos mucha adenosina, hace que dejemos de sentir que estamos cansados, y el GHB, que sobre todo se está utilizando en la narcolepsia. Y ya, como últimas patologías tendríamos las adicciones, que sobre todo veíamos que se mueven por esa necesidad de segregar dopamina en el núcleo accumbens y de sentir esa recompensa, y que muchas drogas lo que hacen, lo que vamos a hacer con los tratamientos para tratar las adicciones es tratar de reproducir ese aumento de dopamina de otra manera. Entonces, bueno, pues se van a utilizar diferentes tratamientos, antagonistas receptores opioides como la naltrexona, opioides sintéticos como buprenorfina o, por ejemplo, metadona, inhibidores de la recaptación de dopamina y norepinefrina, inhibidor glutamatérgico y activador GABAérgico. Esto, sobre todo, sería un fármaco que actúe de manera similar a cómo actúa el alcohol. Como el acamprosato, un agonista, bueno, aquí os pongo toda la información, y en la tabla de los fármacos, que estarían aquí al final, pues un poquito más información respecto de todos. Me doy cuenta que aquí se me ha olvidado poner el fucsia, pero bueno, os cuento un poquito para cada uno los diferentes fármacos y las características. Ya no me da tiempo a comentaros más, simplemente que está la tercera tabla, la de los neurotransmisores. Mañana os las voy a enviar todo, que a mí esta me gusta mucho porque yo, la verdad es que llega un momento que me hago un cacao con tanto neurotransmisor, tanto receptor. Entonces aquí os he resumido un poco cada neurotransmisor, de qué, a partir de qué aminoácido, de qué molécula se produce y las enzimas, porque esto también lo suelen preguntar. Os he puesto las 3 aminas juntas para que las podáis comparar, porque tienen bastantes cosas en común, sobre todo dopamina con noradrenalina, que serían como hermanas, y la serotonina sería como su prima. Vale, ¿dónde se almacenan? Si existe algún transportador que las devuelva a la neurona presináptica o no, y quién las degrada. De sus receptores, ¿cuál es presináptico en cada una de ellas? ¿Cuáles son posinápticos? Autorreceptores que se une a ella misma y otro. Luego he puesto aquí en algunas de ellas acciones del neurotransmisor, qué cosas hace, y finalmente patologías en las que está alterado. Puede que me haya dejado alguna cosa. Bueno, esto sería de las 3 aminas
Y en la otra página he terminado la serotonina, pero he puesto el glutamato activador, el GABA inhibidor y luego la histamina. Si veis algún error o algún defecto, de verdad que os agradecería que me lo dijerais para poderlas corregir y subirlas correctas, para que todos las podáis disfrutar. Y ya por hoy, Alejandra, ¿qué rollo te he metido? Espero que con estas tablas y esta grabación, sí, te las voy a enviar mañana. Jo, muchas gracias porque yo muchas veces me siento que no estoy a la altura porque no soy una experta en farmacología. Es verdad que sé de bioquímica, de comunicación celular, pero aquí hablo de tantos fármacos que digo, me voy a tener que ir con un psiquiatra para que me enseñe más. Que a veces siento que no lo hago, que no estoy a la altura. Yo, de verdad, solo pediros que cuando sepáis si habéis aprobado o no, que por favor me enviéis un email y sobre todo si son buenas noticias, que me lo digáis, que estoy deseando de que os vaya muy bien y de que os quitéis la psicofarmacología y os podéis dedicar a la psicología, que es lo que de verdad que a mí me encanta la psicología. De hecho, ahí la tengo a futuro también, formarme como psicóloga. Bueno, pues que os vaya muy bien a todos y nada, por favor, de verdad, dadme buenas noticias, ¿eh? Eso espero en febrero. Venga, gracias a vosotros y mañana os lo mando.